Participó del proceso electoral número 25 de la etapa históricamente reconocida como Quinta República o Revolución Bolivariana, que comprende los últimos 20 años. Los 40 años que le precedieron, es decir, el periodo denominado Cuarta República, se realizaron apenas 22 procesos electorales ejecutados con un sistema electoral vulnerable y además muy antidemocrático. La mayoría de los centros electorales se ubicaban en zonas en las que la clase media alta y la burguesía podían sufragar con comodidad, mientras que al pueblo se le excluía. La democracia burguesa es por definición y naturaleza, además, excluyente. Se disfrazan de una pluralidad y tal, con un montón de partidos de distintos tamaños y que para representar a los pueblos, pero en realidad representan intereses económicos de la sociedad capitalista. Los partidos que representan a la clase obrera y trabajadora terminan siendo acorralados, humillados, invisibilizados a través de la principal arma de dominación masiva, los medios de comunicación. Calificar a unas elecciones como parciales o no democráticas parece ser un lenguaje reservado para la meca de la antidemocracia y la parcialidad, Estados Unidos. Los países del primer mundo que mercadean la democracia como si fuera un producto más, viven bajo regímenes de democracias, si se los puede llamar así, realmente frágiles. Y los partidos aparentemente plurales lo que defienden son intereses de las corporaciones. Entonces los debates públicos giran en torno a los problemas y las realidades de millonarios o ultra, recontra, archi multimillonarios. La clase obrera, los pobres, es decir, las grandes mayorías, son invisibles en estos procesos electorales. Así la democracia ha resignado su concepción originaria de ser poder en manos del pueblo, y el poder suele estar en manos de corporaciones o más grandes corporaciones. A Venezuela no le perdonan la dignidad y el ejemplo de mandar al carajo a los grandes capitales y rescatar el concepto radical de la democracia, ampliándola hacia lo participativo y protagónico, aunque en ese camino todavía nos quede mucho por transitar, que nos queda, y mucho por inventar, preferiblemente sin errar. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! En noviembre del año pasado, una historia publicada por Univisión contaba cómo el candidato que finalmente resultó electo como alcalde de Miami, a 5 días de las elecciones estaba cómodamente sentado en una silla de un restaurante en la pequeña Habana. No hizo esfuerzos para convencer a los indecisos, ¿no? Y esa misma apatía, según el reporte, se registraba en Nueva York, Atlanta o Boston. Ahora bien, con una participación del 15,10% del padrón electoral, Suárez consiguió el 85,80% de los votos y nadie ha cuestionado la legitimidad de esa elección. Ahora bien, veámoslos desde otras perspectivas. Hablemos del porcentaje del padrón electoral con el que fueron electos presidentes. Donald Trump fue electo con el 27,1% del padrón electoral. El presidente Trudeau en Canadá con el 26,9%, Mariano Rajoy en España con el 21,6% y en Cataluña, según me cuentan, apenas sacó un 4%. Peña Nieto gobierna tras ser electo con el 24,1% del padrón electoral, y hay que decirlo, en un país donde no existen las más elementales garantías democráticas. Desde que se inició el proceso para las próximas elecciones que se van a efectuar el 1 de julio en ese país, han sido asesinados 93 políticos mexicanos, de los cuales 14 además eran candidatos a distintos cargos a nivel regional o nacional. Santos fue electo con los votos del 23,7% del padrón electoral, pero además en las últimas elecciones que se efectuaron en Colombia, los votantes debían llevar sus propias papeletas para ejercer el derecho al sufragio. Con un precedente como ese, es de imbéciles realmente criticar el sistema electoral venezolano.
Los estudios han demostrado que existe una brecha de votación entre los pobres y los ricos en Estados Unidos. Y aquí me quiero detener un momento, porque según la Oficina del Censo de ese país, solo el 47% de los electores inscritos con ingresos familiares anuales que están por debajo de los $20,000 votó en el año 2012 y solo 1 de cada 4 participó de las elecciones del año 2010. Por el contrario, aquellos que registran ingresos anuales superiores a los $100,000 ejercieron su voto en un 80% y en un 60% respectivamente en los distintos procesos electorales que acabamos de mencionar. Ahora, estas disparidades también se observan en el registro de votantes y el ejercicio del voto también se afecta en relación a la raza. La Oficina del Censo de los Estados Unidos reconoce que de los ciudadanos afroestadounidenses que están en edad de votar, solo están inscritos el 64,2%, lo que de entrada ya nos indica una tasa de exclusión del 35,8%. De los que sí son parte del registro, el 56% reportó haber votado en el año 2016. Daniel Wick escribió un trabajo especial compuesto de varias entregas para The Atlantic sobre la relación también entre pobreza, raza y sufragio. Recorrió más de 10.000 millas, cruzó 30 estados para demostrar una verdad demoledora. A casi 10 millones de ciudadanos en edad de votar se les niega el derecho al voto o la representación con derecho a voto en el Congreso de los Estados Unidos. 16 millones de inmigrantes en edad de votar no tienen participación formal en el proceso político y decenas de millones de ciudadanos están informalmente excluidos de la votación y de otras formas de participación. Según citadas, la tasa de pobreza en los afroestadounidenses y los hispanos es 3 veces superior a la de los caucásicos. Esto es directamente proporcional a la carencia de un documento de identificación que cumpla con los parámetros electorales o a la posibilidad de encontrar y de poder acudir a un centro electoral correcto o de recibir las papeletas electorales previamente solicitadas. Conclusión e insistencia. La tasa de pobreza es directamente proporcional a la exclusión del registro electoral o la imposibilidad de ejercer el derecho al voto. En general, las encuestas indican que los ciudadanos blancos se abstienen por elección, mientras que los ciudadanos de otras razas en Estados Unidos se abstienen por imposibilidades logísticas o exclusión. No somos ciudadanos iguales, declaró para esta historia una mujer afroestadounidense. Hay otras formas sofisticadas de exclusión, por ejemplo, ni Puerto Rico ni los llamados territorios de ultramar, una forma moderna de bautizar a las colonias, tienen representación con derecho a voto en el Congreso de los Estados Unidos. La mayoría de los estados establecen restricciones legales al ejercicio del voto a las personas que han sido condenadas por la comisión de algún delito, y esta normativa representa variadas formas de rigidez. Además, la exclusión de los pobres es aún más marcada en términos del ejercicio pleno de los derechos políticos. Solo el 2% de los estadounidenses de los que reciben los salarios más bajos participa de las actividades políticas en las campañas electorales y, en contraste, el 14% de los que se encuentran en la cima de los mayores ingresos participan. De hecho, el más grande donante individual de la campaña presidencial del año 2012 aportó el equivalente al 98% de los recursos que pudieron aportar ciudadanos comunes de los Estados Unidos. ¿A qué va a responder ese candidato cuando obtenga el poder? ¿A los pobres o a ese donante que le aportó el 98% de los recursos? Ahora bien, tras los sorpresivos resultados electorales del año 2016, en la revista Foreign Policy reconocía que discutir acerca de su arcano y absurdo colegio electoral y hacer un llamamiento público para que se acabe se ha convertido ya en una tradición luego de cada elección en los Estados Unidos, porque la democracia directa
es un concepto extraño para el país norteño y los colegios electorales son considerados más bien como reliquias que deben ser abolidas cuanto antes, aunque estas solicitudes llevan más de 4 décadas en boca de los ciudadanos de ese país. La percepción general es que el sistema electoral estadounidense está absolutamente amañado, que se pueden manipular las reglas de juego para favorecer a un sector u a otro, porque además los colegios electorales no necesariamente reflejan la voluntad de las mayorías, que son invisibilizadas. Hace pocas semanas, tras la celebración de los premios Oscar, la revista digital Intercept comparaba el sistema de votación para la gala de la farándula hollywoodense con el sistema electoral de ese país y se contrastaba además como débil el método que rige el destino del país, ¿no? Según Gallup, en el año 2014, el 43% de los estadounidenses ya no se identificaba ni con los demócratas ni con los republicanos. Sin embargo, el sistema bipartidista estadounidense es lo suficientemente poderoso como para controlar ese descontento. En mayo del 2018, la misma encuestadora indicó que los estadounidenses siguen siendo más propensos a sentir y a decir que el gobierno es el mayor problema al que enfrentan los Estados Unidos. El 20% del total menciona algún aspecto del gobierno federal o de sus líderes electos como el principal problema de ese país. Al parecer, los Estados Unidos tienen sus propios problemas y uno de ellos es que los demócratas le hablan a la clase media, los republicanos le hablan a los militares, pero nadie habla a los pobres ni de los pobres. Ahora, evadir la realidad interna suele ser el primer descalabro que sufren los imperios en decadencia. Marcos Rubio, que suele ganarse comentarios de ciudadanos estadounidenses enardecidos porque él no atiende a sus electores, sino que se dedica a conspirar contra Venezuela, fue el primero en pronunciarse desde el país del norte tras las elecciones del pasado domingo. A juicio del senador, ahora ya no queda duda de que no hay una salida electoral en Venezuela. Y es que si ellos pierden, pues se imponen por la fuerza, ¿verdad? Poco después tuiteó el vicepresidente, de los Estados Unidos, que anunció nuevas sanciones contra Venezuela porque según él las elecciones en Venezuela son una vergüenza. Aunque él es coinquilino de la Casa Blanca, gracias a un proceso electoral en el que el voto mayoritario popular fue inválido frente a las presiones políticas de los colegios electorales. El lunes 21 de mayo, la Casa Blanca emitió una nueva orden ejecutiva en la que ampliaba las sanciones contra nuestro país. Y en Estados Unidos se deben sentir muy mal porque ellos fueron los grandes perdedores de la jornada del pasado 20 de mayo. Los dos candidatos de la oposición reconocieron haberse reunido con funcionarios estadounidenses y estar dispuestos a acceder a la intervención norteamericana en Venezuela. Esa propuesta obtuvo 3.696.698 votos menos que el total de votos de Nicolás Maduro. Una diferencia que es muy elocuente. Eso quiere decir que los venezolanos rechazan la injerencia norteamericana. Nicolás Maduro obtuvo un 68% del total, alcanzando la cifra de 6.711.110 votos. Henry Falcón, su contendor más cercano, consiguió 1.989.412 votos para un 20,2% y Javier Bertucci alcanzó 1.025.000 votos, lo que representa el 10,4%. La manera de expresión de la victoria abstencionista responde más bien a las ansiedades de los politólogos, de los analistas y los opinadores, pero nada tiene que ver con la realidad, porque en términos prácticos la abstención no gobierna y el resultado irrefutable es que Nicolás Maduro es el presidente del país. Nuestro compañero Pérez Pirela además agrega muy inteligentemente que resulta sarcástico, por decirlo menos, que representantes de la MUD traten de confundir a sus seguidores atribuyéndole un supuesto triunfo por los niveles de abstención en las elecciones presidenciales. Hay que aclarar que el 48% de participación no puede ser considerada una participación baja. Y aunque lo fuese, dicha abstención no en ningún momento llamado abstencionista del sector de la MUD, que solo representa además uno de los 3 sectores en los que está dividida la oposición venezolana. En Venezuela,
El triunfo que se materializa en la persona de Nicolás Maduro es un triunfo de la conciencia de clases que Chávez cultivó en este país. Como dijo el presidente, este es un triunfo de Chávez, en medio de una gravísima situación económica resultante además de la confluencia de diversos factores externos e internos, como la guerra no convencional y financiera, el bloqueo comercial, errores de la gobernanza o la corrupción pública y privada. Las grandes mayorías emitieron un voto antiimperialista y antifascista. Alguien me dijo una vez que en nuestra época Marx se pierde a veces en el horizonte en una carretera llena de avisos publicitarios. Y no son pocas las veces en las que esto ha sido una cruda realidad. Incluso sin material POP a lo largo de esta guerra de siglos en la historia de la humanidad, que es de la lucha de clases, Venezuela se convierte en aquella luz en la que danza la utopía. Venezuela es la poesía victoriosa de los que durante siglos fueron vencidos y de cada lágrima por ellos derramada. Mientras ellos reinciden en el odio y la violencia, nosotros reincidimos en el amor y la esperanza.